El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción, Fundemac, presentan su programa Escuchemos y Aprendamos, dirigido a estudiantes de segundo año de Bachillerato General. Prepárate para estudiar orientaciones de tu guía de aprendizaje de lenguaje y literatura. Bienvenidos a su programa radial correspondiente a la semana 5. La guía de autoaprendizaje nos habla un poco acerca de la unidad 4, que tiene como título Literatura Americana, el realismo regionalista, crítico y social. Los contenidos a trabajarse en esta guía son los siguientes: los textos periodísticos, la entrevista, finalidad, características y clases. El análisis crítico del discurso periodístico. ¿Sabías que la entrevista es un diálogo en el que el entrevistador, generalmente periodista, hace una serie de preguntas a otra persona entrevistada, con la finalidad de conocer sus ideas, puntos de vista o forma de actuar? En definitiva, como todo género periodístico, la entrevista busca informar a los receptores. Las características que debe tener un texto diagonal como la entrevista son las siguientes. Es un texto producido por diferentes hablantes, presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas y relacionadas entre sí. Las respuestas son coherentes con el tema del cual se trata la entrevista. En la actividad 1 nos solicita que elijamos a una persona que nosotros querramos conocer más a fondo. Puede ser un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de clase, un docente o tu artista favorito. Luego vamos a responder las 3 interrogantes que nos presenta a continuación. La entrevista se clasifica según la temática y según la modalidad. Las entrevistas según la temática son las siguientes: de sociedad y espectáculo, de sucesos, de temáticas científicas, técnicas, culturales y artísticas. Según la modalidad, las entrevistas pueden ser estructurada o formal, semiestructurada, no estructurada o libre, focalizada en el asunto. Posteriormente debemos identificar qué tipo de entrevista es la que se presenta a continuación. En la actividad número 2 nos solicita que leamos el siguiente fragmento de una entrevista. La entrevista es realizada a un inmigrante salvadoreño en Estados Unidos. Por favor, lee detenidamente ese fragmento, en el cual se presentan 5 interrogantes. La primera dice de la siguiente manera: ¿qué te obligó a migrar de El Salvador hacia Estados Unidos? La segunda dice: ¿cuál es tu estatus actual en este país? La tercera: ¿hay oportunidades laborales en la ciudad donde vives? Si la respuesta es sí, ¿podrías decirnos cuáles son las condiciones de esos empleos? La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las condiciones en las que vive la mujer migrante en Estados Unidos? ¿Existe acoso sexual y laboral? Y la última interrogante que conforma esta entrevista es la siguiente: ¿hay oportunidades para la juventud en este país? Posteriormente nos presenta el cierre de esta guía con la actividad número 3, en donde nos solicita que después de leer el texto respondamos en nuestro cuaderno una serie de 7 preguntas, las cuales dicen de la siguiente manera: ¿cuál es el objetivo o propósito comunicativo del texto anterior? ¿Qué opinión tiene la entrevistada sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos? ¿Consideras que se ha cumplido en su totalidad con el propósito de la entrevista? ¿En qué te basas para responder esta pregunta? Explica. A partir del propósito de la entrevista, ¿qué otras preguntas le harías tú a la entrevistada? Según la clasificación de las entrevistas periodísticas estudiadas, ¿a qué tipo pertenece? Explica. ¿Qué parte de la estructura de la entrevista le falta al texto? Redacta. ¿Cuál es tu valoración personal sobre las ideas que expone la entrevistada? Argumenta. Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a la guía de esta semana. Hemos llegado al final de esta emisión, pero te invitamos a que nos sintonices en el próximo espacio de tu programa Escuchemos y Aprendamos, impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción, porque la educación debe continuar.